Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son poquito más de la 1 de la tarde en este martes y como cada martes justo a esta hora estamos iniciando una emisión más de Periodismo Hoy a través de todas las frecuencias de Radio Educación. Les saluda con el gusto de siempre Andrés Solís en compañía, como siempre, de mi queridísima Alexia Cervantes. Alexia, ¿cómo te encuentras esta tarde? Muy bien, Andrés, disfrutando del calorcito en la Ciudad de México, de las jacarandas, del paisaje. Pues vaya, a todo dar en esta nueva normalidad, tratando de retomar poco a poco las actividades en la medida de lo posible y pues muy contenta de saludarte semana a semana en este espacio. Lamento no coincidir contigo en ese tema del calor, porque yo por eso vivo en el Valle de Toluca, que tiene el mejor clima de este país, muy fresquito, que todavía seguimos amaneciendo, aunque no lo creas, a 7, 8 grados centígrados, así que pues ya estaré huyendo de la ciudad, pero mientras vamos a entrar en una emisión muy particular, en una emisión que pudiésemos decir, Alexia, sui generis de este programa. Yo estoy muy contenta, Andrés, porque siento que este programa va a ser un poquito al estilo de los podcasts que andan muy de moda y yo ando muy fan de los podcasts en distintas plataformas, en Spotify, en Apple Music y bueno, estos podcasts en los que más bien es una conversación entre pues los conductores, los presentadores y bueno, pues sí, en este programa hoy vamos a hablar de protocolos de seguridad para coberturas periodísticas porque, pues sí, aunque el Estado tiene que hacer su parte en la protección de las y los periodistas, la seguridad también depende en gran medida de las precauciones que se tomen al hacer este trabajo. Así que hoy vamos a platicar con el propio Andrés Solís, quien es autor del Manual de Autoprotección para Periodistas, un libro que si no me falla y que yo por ahí tengo y lo adquirí antes de conocer a Andrés, un libro del 2010, pero que sigue vigente y que nos puede ayudar literalmente a salvar la vida. Aprecio mucho tus palabras, mi querida Ale, y pues sí, efectivamente es una edición que salió en 2010, pero vamos a platicar de eso más adelante, porque ¿qué te parece si primero entramos un poquito en materia con las recomendaciones de cada semana aquí en nuestra agenda Periotips? Vamos a escuchar. Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Comenzamos con nuestras recomendaciones. La Escuela Feminista de Comunicación y el Mecanismo de Protección Integral de Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México invitan al taller virtual Periodismo de Investigación, Género y el Derecho al Acceso a la Información Pública. El curso está dirigido a personas defensoras de derechos humanos, periodistas, personas colaboradoras periodísticas, representantes e integrantes de colectivas y organizaciones sociales, así como a estudiantes o personas miembros de la academia cuya actividad esté relacionada con la defensa de derechos humanos, la libertad de expresión y el periodismo. El objetivo es analizar la relación del periodismo de investigación y con perspectiva de género con el derecho ciudadano de acceso a la información pública. El taller se llevará a cabo el día martes 19 de abril de 10 a 12 horas. Para mayor información puedes enviar un mensaje a la página de Facebook Escuela Feminista de Comunicación. La periodista Elvira García, que ganó el Premio Nacional de Periodismo 2019 en el género de entrevista, invita al taller Entrevista, Reina de los Géneros Periodísticos. Está dirigido a periodistas en activo, estudiantes de periodismo, comunicación y cine, así como profesionistas de otras carreras que utilicen la entrevista como herramienta de trabajo. El objetivo es afinar las capacidades para la realización de entrevistas. El evento se llevará a cabo el 30 de abril, 7, 14 y 21 de mayo en un horario de 11 a 14 horas y la modalidad será virtual.
Para mayor información e inscripciones pueden enviar un correo a entrenosradiore@gmail.com. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad invita al 6º Concurso Nacional de Fotografía de Naturaleza. El concurso está abierto a aficionados y profesionales de la fotografía, quienes pueden participar con imágenes que representen la riqueza natural en México, es decir, especies de plantas, hongos y animales nativos del país en vida silvestre, así como ecosistemas, usos de la biodiversidad y/o actividades humanas que tengan un impacto positivo o negativo en la naturaleza. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de abril y puedes obtener más información en www.mosaiconatura.net. Gracias por su atención a esta NotiAgenda, Periotips. Como siempre, nos encanta compartir con ustedes todas las actividades, toda la información que nos llega. Si alguien tiene alguna información, alguna convocatoria, algún evento que quiera compartir, por supuesto, háganoslo llegar y para eso tenemos nuestras vías de comunicación. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en Twitter somos @hoyperiodismo, donde como siempre, cada semana puntualmente recibimos y leemos todos y cada uno de sus mensajes. Así es como el mensajito que tenemos por acá de María Guadalupe Gómez Quintana dice: chispas, me dormí y no los escuché en vivo. Bueno, pues es que a esta hora siempre se antoja como una siestecita de mediodía, de la tarde, pero María Guadalupe, no te preocupes porque afortunadamente tenemos los podcasts en la página www.elloenmedioradio.edu.mx y bueno, pues también esta transmisión se queda en las redes sociales de la emisora de Radio Educación, en Facebook, en Twitter y también en YouTube. Así es, y también nos escribió Gloria Castro, dice: hola, la cápsula fue de la magistral Dolores Castro, saludos y excelente tema de cómo entender artículos científicos en relación a nuestra emisión de la semana pasada. Por un lado, la cápsula que dedicamos en Periodismo en Persona a la poeta y periodista, escritora Dolores Castro, que recientemente falleció y que quisimos rendirle un homenaje porque su cápsula ya la habíamos emitido, pero después de su fallecimiento, pues quisimos rendirle otro homenaje póstumo. Y también pues se refería a la entrevista que tuvimos la semana pasada sobre precisamente cómo leer estos papers, estos estudios científicos, artículos especializados que se publican precisamente en estas revistas sobre medicina, sobre ciencia, y que nos ayudó nuestra invitada Desiree a desmenuzar, a saber cómo leerlos y cómo citarlos y cómo usarlos como fuente de información. Pues ahí está, si quieren volver a escuchar el podcast, ya lo saben, solo tienen que entrar a internet y buscarlo en nuestro micrositio o en las distintas plataformas, también en redes sociales nos pueden mandar sus comentarios, ya saben que siempre vamos a estar muy atentos a lo que nos digan, comentarios, quejas, sugerencias, felicitaciones, todo lo que nos quieran compartir. ¿Y qué les parece si vamos ahora con las primeras pistas de Periodismo en Persona? Porque el día de hoy se trata de una periodista activista que es cofundadora del sitio Sin Embargo, es autora de más de 19 libros de poesía sobre temas de género, sobre historias de abuso sexual y abuso de menores, trata de personas, esclavitud, pornografía infantil. Bueno, prácticamente le estamos dando la respuesta con estas pistas, pero comuníquense si saben de quién se trata y mientras, pues vamos a continuar con el programa, Ale. Así es, vamos a arrancar esta conversación porque pues hay que aprovechar que en el equipo tenemos a Andrés Solís, quien es autor, como ya lo decíamos al inicio de este programa, del Manual de Autoprotección para Periodistas. Pues bueno, la idea es que nos resuelvan dudas respecto a estos temas, así que pueden enviar todas sus preguntas a nuestras redes sociales y vamos abriendo poco a poco la conversación. Lo que no quede resuelto el día de hoy, pues leemos con mucho gusto sus preguntas en la siguiente semana, a lo largo de los siguientes programas. Y yo quisiera comenzar, Andrés, preguntándote y que nos compartieras cómo surge este manual, que yo sí recuerdo cuando lo adquirí, fue en un evento en la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal, todavía no se llamaba Ciudad de México, y allí fue donde yo adquirí, me regalaron, la verdad, este manual y todavía lo tengo aquí en el librero porque es material valiosísimo. Déjame ponerte un poquito en contexto, Alexia, porque de repente ahí escuchamos que este tema de la violencia contra periodistas
le ha costado la vida a muchos colegas, que el gobierno no hace nada, que las empresas nos mandan a la guerra sin fusil, pero tú bien lo decías al inicio de la emisión, hay cosas que como periodistas, como personas, hemos dejado de hacer. Por ahí de principios de siglo, entre 2001 y 2002, habíamos un grupo de periodistas que ya nos sentábamos a platicar sobre esta escalada que veíamos, y estoy hablando hace 20 años, Alexia, que veíamos una escalada de violencia contra varios colegas, que empezaba a haber muchas agresiones desde el poder público, que empezaba a haber zonas del país que enfrentaban situaciones de alto riesgo por la presencia de grupos criminales, y platicábamos entre iguales, ¿no? Y decíamos, es que hay que hacer algo, hay que hacer algo. Yo me acuerdo que en 2004 hicimos una primera movilización de periodistas y caminamos del Monumento a la Revolución de la Ciudad de México hacia la Secretaría de Gobernación, que tú sabes, es un tramo muy pequeño, han de ser pues quizá máximo 1 kilómetro, exagerando, y caminamos a Gobernación para pedir que hubiera una acción del Estado para frenar la violencia que empezaba a crecer en ese entonces contra periodistas. Claro, en ese entonces éramos como 10 gatos nomás, ¿no? O sea, éramos un grupo muy pequeñito. Ahora, afortunadamente, pues ya se ven las movilizaciones más grandes. Pero después de esas conversaciones, recuerdo que hacia más adelante, 2006, 2007, en estas mismas discusiones que teníamos entre iguales, charlas de café, en conversaciones digitales, pues no faltaba el que decía, pues es que hay que hacer algo, ¿no? Y sí, hay que hacer algo, y es que tenemos que hacer algo, y no podemos depender del gobierno, hay que hacer algo. Pero ese hay que hacer algo, nadie hacía nada, ¿no? Y entonces por ahí un colega de Guanajuato, Miguel Ángel de Alba, me acuerdo que sugería que empezáramos a recopilar recomendaciones de cómo nos cuidamos. Y algunos comentamos 2, 3 cositas, pero fueron 3, 4 comentarios nada más sobre seguridad personal. Y ahí quedó. Y entonces fue cuando yo me di cuenta que sí había que hacer algo, que sí teníamos que meternos un poquito en el tema de la seguridad personal. Y eran temas que yo venía trabajando desde algunos años antes, de cubrir la fuente de seguridad, no solamente la fuente policíaca, sino la fuente de seguridad en todos sus niveles, de tener acceso a fuentes de información, a bibliografía. Yo en 2003 tomé un curso para corresponsales de guerra en las Naciones Unidas. Entonces, toda esa información pues había que canalizarla en algo que nos sirviera. Y fue que, pues aprovechando también un momento de desempleo, pues me senté a dar el maquinazo, ¿no? A empezar a escribir este manual con estas recomendaciones de seguridad, y que es justamente un manual. O sea, el concepto de manual pues es porque tiene que ser un libro de mano, ¿no? Los manuales son esas guías de mano que nos dan recomendaciones sobre qué hacer para determinadas cosas. Y entonces este manual pues fue teniendo su primera versión en el 2009, se quedó ahí guardado un ratito, obviamente el tema de que si derechos de autor, que si el registro, bla, 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 bla. Y en 2010 hice un primer ejercicio de un taller con periodistas de la zona norte de Veracruz, una zona muy peligrosa, que fue por ahí de agosto de 2010. Y la intención, Alexia, era probar el manual, ¿no? Porque el manual estaba diseñado precisamente para hacer una especie de libro de texto de un taller de capacitación. Por sí solo el manual pues tiene su valor, como los talleres por sí solos tienen su valor, pero la intención era juntarlos. Y después de ahí pues fue que ya le hice algunas correcciones, actualizaciones, y empecé al proceso de maquila, que déjame decirte, contarte la triste historia. Estamos hablando de 2010, ya la crisis de violencia en este país se veía mucho más ruda, las agresiones eran cada vez más comunes, ya se registraban los primeros asesinatos de periodistas que ya nos espantaban, pero cuando empecé a buscar, primero pues en las editoriales me dijeron, no, pues sí estaba padre, pero no es un bestseller, ¿no? No es un libro que se venda, en términos comerciales, claro. Su perspectiva de las editoriales era, pues no, esto no se vende, no les interesa. Pero tampoco hubo interés de las organizaciones y de fundaciones ni de instituciones educativas, incluyendo mi alma mater, que es la UAM Xochimilco. En todos esos lugares me dijeron, pues sí está padre, pero pues no tenemos lana para imprimirlo. Y entonces, si tú revisas el manual de autoprotección para periodistas, es un libro que no tiene editorial, es un libro autofinanciado, que me costó de mi propio dinero. Sí, claro. Oye, Andrés, aprovechando esta
conversación yo quisiera compartirles a las audiencias que hemos platicado, que luego aprovechamos estas grabaciones y off the record y fuera de los micrófonos como tal, con el micrófono cerrado, platicamos pues de que este asunto de la autoprotección comúnmente se entiende como ponerte un chaleco antibalas o ponerte un casco, y la autoprotección va más allá. Yo particularmente el tema que abordé y que genuinamente te pregunté fue el tema de la protección en cuanto a lo psicológico, ¿no? En cuanto a los traumas, en cuanto a la información que tienes que abordar y que pues poco a poco va generando ahí pues una herida, por así decirlo, y a reserva de que abordáramos esto más adelante, también quisiera preguntarte, porque ahí tocaste un punto que me llamó mucho la atención. O sea, tú dijiste, cuando yo me acerqué con esta duda, que cuando hablamos de autoprotección tenemos que partir de la deontología periodística, no odontología, claro, aclaro, es deontología periodística y de por qué hay reglas para esto que hacemos y de qué es un periodista o quién es un periodista, ¿no? Entonces, no sé si pudiéramos abordar un poquito desde este punto. Claro que sí, mira, lo primero que debo decirte es que cuando hablamos de autoprotección es un concepto que pareciera a veces muy obvio, pero que sí vale la pena aclararlo. Cuando yo hablo de autoprotección es porque la seguridad es un ejercicio en primera persona. Es decir, no podemos dejarle nuestra propia seguridad a alguien más, no podemos confiar que porque hay una patrulla fuera de mi casa es suficiente para que no me suceda. Y lo hemos visto en estos casos de colegas que han sido víctimas de agresiones, aún teniendo protección, aún teniendo escoltas, ¿no? Aún teniendo cámaras de seguridad en su casa o botones de pánico. ¿Por qué? Porque les dejan la seguridad y conste, son víctimas y son las víctimas y no son responsables de lo que les sucedió. Pero si dejas que tu seguridad esté en manos de alguien más, entonces le estás cediendo el derecho de tu seguridad a alguien que no tiene por qué cuidarte, aunque le paguen por eso. O sea, es decir, su prioridad es otra, ¿no? Entonces, por eso yo hablo de autoprotección, porque esto es un ejercicio en primera persona. Y esta otra parte, cuando hablamos de la deontología, que para que lo entienda nuestra audiencia, la deontología es como si fuera la ética del periodismo. Es decir, cuando la ética de cada periodista se junta en valores que compartimos, y eso crea la deontología, como la deontología de la medicina, de la arquitectura, es decir, todas las actividades profesionales tienen sus propios códigos éticos, ¿no? Que se llaman deontológicos. Y entonces dentro del periodismo, tú sabes que tenemos esta responsabilidad de informar con certeza, de verificar la información, de documentar, de no caer en falsedades, de tener un principio de honestidad, y esto genera estos principios deontológicos. Entonces, cuando nosotros hacemos periodismo con principios éticos y deontológicos, entonces eso se convierte en la primera línea de defensa. Es decir, la primera línea de protección de cualquier periodista es hacer bien su trabajo, porque si mentimos deliberadamente, si no verificamos un dato, si lo hacemos sin poner atención a lo que estamos informando, en automático nos ponemos en riesgo, porque alguien se va a enojar. Si yo miento, alguien se va a enojar y me va a agredir. Si yo falsifico, alguien se va a enojar y me va a agredir. Si yo actúo con información a favor de alguien en detrimento de otro, eso me va a poner en una situación de riesgo, ¿no? Entonces, si hacemos nuestro trabajo de manera profesional y cumpliendo estos principios éticos, entonces reducimos la probabilidad de que alguien pueda tener la idea de agredirnos. Con esto no quiero decir, Alexia, que todos los colegas que han sido víctimas de agresiones es porque hayan hecho mal su trabajo. No, de ninguna manera. Al contrario, muchos han sido víctimas precisamente porque hacían un periodismo muy profesional, pero sí hemos documentado casos de colegas que pues lo hicieron de la manera menos adecuada y entonces generaron este tipo de agresiones, ¿no? Y aquí viene esta otra parte que tú me preguntabas. Yo te decía, a ver, es que hay una gran diferencia entre el periodismo y el derecho a la libertad de expresión. Todas las personas tienen el derecho a expresarse libremente, a opinar, a criticar. Y qué bueno que existan las redes sociodigitales como Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, ¿no? Qué bueno que existen, porque las personas podemos expresarnos como queramos. Sin embargo, las y los periodistas tenemos la obligación de que todo lo que vamos a publicar tiene que estar sustentado en hechos reales, en documentos, en declaraciones verídicas, creíbles,
Sí, tenemos la obligación de comprobarlo, no solamente de publicarlo. Y entonces hay personas que no son periodistas, pero que se creen periodistas. Ya sabemos ahí que están en YouTube, que tienen un canal de Facebook para hacer streaming. Pero lo peor de todo, Alexia, es que las leyes de protección en nuestro país reconocen como periodista a alguien que publica algo en Twitter, alguien que sube una foto en Instagram, alguien que hace un Facebook Live por Facebook. Y entonces es peligrosísimo, porque legalmente tienen derecho a la protección del Estado. Y muchas veces el mecanismo federal o los mecanismos en los estados terminan gastando dinero público brindándole protección a quienes no son periodistas, aunque ejerzan su derecho a la libertad de expresión, ¿no? Y entonces cuando eso sucede, en automático eleva el nivel de riesgo de quienes sí hacemos periodismo profesional, o por lo menos lo intentamos. Ese es todo un tema, Andrés, y ya lo tenemos anotado en la agenda para abordarlo ampliamente en un programa, porque a primera impresión, a bote pronto, uno pudiera decir, pues sí, hay periodistas que trabajan en redes sociales, ¿no? O que difunden a través de redes sociales, pero no necesariamente puede que sean periodistas, sino más bien difusores de algún discurso. Y también hay que ver quiénes están, ¿no? Muchas veces hay personas que son pagadas por grupos políticos, por grupos delincuenciales para difundir ciertas informaciones, y que lo estén difundiendo no los hace periodistas. Vaya, hay todo un trabajo, en efecto, de investigación, de corroborar, de ética detrás, y entonces sí, eso te hace ser un periodista. Pero Andrés, también me gustaría que abordáramos, es que te lo juro que esto lo siento, y siento que es como muy generalizado, ¿no? Este síndrome del Salvador que les da o que nos da a los periodistas de es que yo quiero un mundo mejor y yo soy por eso el héroe de la película, la heroína, y entonces entramos en una idea de romantizar un periodismo valiente que nos hace minimizar amenazas y que nos pone en riesgo, perdón que lo diga, pero a lo tonto, porque ninguna nota vale la vida. Total y absolutamente cierto, Ale. O sea, de verdad, una de las primeras cosas que yo siempre platico con colegas cuando hacemos algún taller de seguridad, de coberturas de riesgo, es decirles eso: no hay ni una nota que valga la vida. Porque si por intentar tener una historia ponemos en riesgo la vida, perdemos la nota y perdemos la vida, ¿no? De todos modos quedamos sin nota. Y esa parte que tú bien dices de romantizar el periodismo, de eso de decir, a mí las amenazas se me resbalan, de eso de creer que las balas no nos matan, que las piedras no nos descalabran, pues eso no existe, no existe. Somos personas comunes y corrientes. Y entonces eso de creer que somos infalibles por el hecho de ser periodistas, de decir, yo voy a pasar en medio de una balacera porque traigo mi charola de prensa, no funciona. E inclusive hace cometer esos otros errores que son de procedimiento, es decir, yo con un chaleco balístico y un casco de protección ya la hice. No, la verdad es que ni siquiera sirven para nada. En términos de seguridad personal, en términos de protección, ni los chalecos balísticos ni los cascos sirven para absolutamente nada. Y en algún momento lo podremos abordar, porque además muchos periodistas que dicen, no, yo me voy a comprar un chaleco balístico, y les preguntas si tú sabes qué es el Kevlar, conoces el Kevlar, que es este material con que se hacen estos equipos, no lo conocen. Entonces digo, pues si yo soy reportero y voy a decir que me voy a cubrir con un chaleco que tiene placas de Kevlar, pues necesitaría saber qué es el Kevlar, ¿no? Pero esa otra parte, es decir, yo las puedo todas y yo voy a ser el superhéroe, nos lleva a dos temas bien interesantes, Ale. Primero, que hay un buen número de periodistas que se asumen, como tú bien lo dices, como salvadores de la humanidad, defensores de los derechos de la humanidad, pero incapaces de defender los propios, ¿no? Y entonces asumimos condiciones laborales terribles y sin protección. Y por el otro lado, nos dejamos de ver como simples personas y que tenemos capacidades, pero también tenemos vulnerabilidades físicas, vulnerabilidades de entrenamiento, de capacitación, vulnerabilidades emocionales que tienen que ver con el antes, durante y después de una cobertura de riesgo. Y entonces es muy difícil que podamos tener un protocolo de seguridad, un plan de seguridad a la hora de salir a hacer una cobertura, si de entrada no estoy tomando en cuenta mi estado emocional en el momento de hacer la cobertura. Porque si yo voy a cubrir una movilización social y tengo una animadversión contra el grupo que se manifiesta, no solo pongo en riesgo mi objetividad periodística de cubrir la nota,
sino que hasta pones en riesgo o te pones en riesgo de llegar a encarar a los manifestantes. ¿Y en qué va a terminar eso? Entonces, son estudios que hay que hacer de manera anticipada, conocimiento previo que tenemos de tener de ti y de mí como personas comunes y corrientes, para ya después decir, voy a hacer tal o cual cobertura. Definitivamente, Andrés, se está poniendo muy buena esta conversación. Me gustaría que abordáramos también como aspectos muy puntuales de pues consideraciones para elaborar, no sé, un plan de contingencia, como el ABC, casi las acciones a seguir. Pero déjame hacer una pausa. Hagamos una pausa para recordarles a quienes nos escuchan que estamos en redes sociales, que esperamos sus mensajes, que en Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter estamos como @hoyperiodismo. Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios, sus sugerencias, sus inquietudes, todo lo que quieran compartir en torno a este programa o cualquier otro programa que hayamos transmitido, pero también sus respuestas a la trivia, porque en Periodismo en Persona vamos a contar la historia de una mujer que después de destapar una cloaca terrible y monumental que involucraba una red político-empresarial de trata de niños y niñas, fue detenida, fue desaparecida, fue torturada. Esa red está muy bien documentada en un libro que se llama Los demonios del Edén. Si saben de quién se trata, envíen su mensaje a nuestras redes sociodigitales y mientras, pues sigamos hablando de periodismo. Ahora sí, retomamos, si me lo permites, este tema de consejos, acciones puntuales para, pues no sé, elaborar un plan de contingencia, no sé si una red de monitoreo, vaya, ¿qué nos recomiendas? Yo también diría que hasta un fondo de emergencia, pero hasta en cuestión económica, porque luego, pues no sé, una agresión, un asesinato, te agarra de bajada y a tu familia también, ¿no? Y nunca pensamos en esas cosas. A veces también como motivo de una agresión, lejos de ayudarte, el medio te despide y te quedas chiflando en la loma y no tienes con qué hacerle frente a los gastos del día de mañana. Entonces yo le agregaría de manera personal un fondo de emergencia en cuestiones económicas, ¿no? Bueno, en rigor dicen los especialistas en finanzas que un fondo de emergencias es de 3 a 6 meses de tu sueldo, entonces de perdida tener ahí un guardadito para hacerle frente a imprevistos, ¿no? Y sobre todo en un contexto en donde las condiciones laborales que enfrentamos como periodistas pues no son las ideales, ¿no? No tenemos seguridad social, no tenemos acceso a servicios médicos o a seguros de vida. En el mundo es muy difícil que las empresas aseguradoras brinden seguros de vida a periodistas precisamente por el altísimo nivel de riesgo que enfrentamos. O cuando hay un asesinato, no hay una indemnización de las empresas de medios a las familias. No hay ayuda económica y muchas veces el periodista o la periodista era el sostén de su familia. Entonces, imagínate, sucede un homicidio, un asesinato, un feminicidio, y no hay quien responda por las familias. Entonces, este fondo de contingencia es muy importante y yo siempre recomiendo no solamente tener ese guardadito, sino que también puedas tener en vida este modelo de albacea, Alexia, ¿no? Alguien que pueda administrar tus bienes para que en caso de alguna emergencia, esa persona de tu confianza a la que le diste acceso a tu patrimonio pueda disponer de ese patrimonio para venderlo, rentarlo, alquilarlo, en fin, lo que sea necesario para que tu familia o tu atención médica esté garantizada. Y normalmente como periodistas nunca tenemos ese tema ni del ahorro o de pensar que pueda alguien hacer uso de mis bienes, porque imagínate, pues, le pasa algo al reportero, a la reportera y resulta que la casa está a su nombre, el coche está a su nombre, pues no se puede vender. Y hasta les dejas como herencia un conflicto legal a la familia, ¿no? Y esta otra parte que tú me preguntas de estos planes de contingencia, tienen que ver también con las redes de apoyo en la cobertura, y estas redes de apoyo tenemos que crear algo que yo he denominado red de contactos seguros. Esta red de contactos seguros son un grupo de personas, todas de tu total y absoluta confianza,
a las que siempre les vas a estar diciendo a dónde vas, con quién vas, cómo te trasladas, ya llegaste, no llegaste, qué temas de investigación estás tratando, para que alguien siempre esté pendiente de lo que te sucede, sobre todo cuando estamos haciendo investigaciones de largo aliento que impliquen asuntos de seguridad, o si vamos a hacer una cobertura a una zona de riesgo. Esta red de contactos seguros no necesariamente tiene que ser integrada por periodistas del medio en el que trabajas. Puede haber familiares, debe de haber familiares. Nuestros editores, editoras, jefes de información tienen que estar en esta red de contactos porque son los que nos dan las asignaciones, pero también podemos incluir colegas de otros medios que nos conocen, saben cómo trabajamos, saben cómo nos desenvolvemos, cómo reaccionamos ante una crisis. Buscar colegas, si hacemos un traslado de un estado a otro, pues por supuesto crear esas redes de colegas en lo local, redes de autoprotección y de reacción inmediata que puedan justamente actuar ante cualquier eventualidad. Y dentro de esto, de esta red de contactos seguros, es muy importante incluir a alguien que nos pueda representar legalmente, un abogado, una abogada, o esta figura del albacea, que inclusive puede ser una misma persona. Pero el chiste es que también, porque si algo sucede y no podemos tomar una decisión de iniciar una carpeta de investigación, de hacer válido un testamento, pues entonces la familia tampoco puede que esté en condiciones emocionales para poder atender este tipo de cosas, ¿no? Entonces tendría que haber un abogado o una abogada que sí pudiera hacerlo. Y creo que en general este es un buen consejo para la vida porque nunca pensamos en cuando me vaya a morir o cuando algo malo vaya a pasar. Y lamentablemente es algo que tenemos que tener presente, ¿no? Si algo tenemos seguro es la muerte. Lo que sí es esperar que no sea en condiciones de violencia, que no sea por el ejercicio de nuestra profesión, pero pues estamos en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, así que también hay que ser conscientes de nuestra realidad. Creo que va a ser un buen tema el hablar de todos estos aspectos financieros legales para periodistas, así que creo también que hay que anotarlo en la agenda, pero Andrés, yo tengo una pregunta específica en cuanto a qué tanto me conviene anunciar que voy a hacer una cobertura a tal lugar y exponer que soy periodista, porque yo particularmente siento que es como un arma de doble filo. No sé si te conviene tanto ir por ahí por la vida diciendo, hey, soy periodista. ¿Cómo mides eso o qué punto de vista tienes tú al respecto? Esa es una inquietud interesantísima, Ale, porque tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con el tipo de cobertura, el lugar de la cobertura, el medio en el que estás trabajando, los temas que tú estás cubriendo. Yo recuerdo una vez que me mandaban a hacer un reportaje a una zona de riesgo en este país, entonces me tenía que desplazar desde la Ciudad de México hacia este lugar, y me acuerdo que mi editora me decía, ¿y en calidad de qué vas a llegar? Y le digo, ¿cómo que en calidad de qué voy a llegar? Pues voy a llegar en calidad de periodista. Ni modo que llegue yo diciendo que soy el nuevo maestro rural y empiezo a hacer preguntas. Eso sí me pone en riesgo. Pues va a ser una zona donde operaba un grupo criminal, ya opera otro, ¿no? Les quitaron el terreno. Entonces, decir que no era periodista era elevar el nivel de riesgo. Y estos grupos de repente tienen que saber que somos periodistas. Y dentro de esto hay estas redes de contacto, nos permiten avisar, ¿no? Entonces tú le puedes avisar a un colega de un lugar para que le avise a otro colega de otro lugar para que se empiece a correr el chisme y entonces pues habrá quien se tenga que enterar de que eres periodista y que vas al lugar y eso reduce. O puede ser que vas a cubrir una manifestación social y entonces a lo mejor asumirte como periodista puede ser el factor que eleve el nivel de riesgo. ¿Cómo diferenciarlo? ¿Cómo saber cuándo sí, cuándo no? Para eso tenemos que aprender a hacer algo que se llama estudios de evaluación de riesgo. En el caso, por ejemplo, de los mecanismos, que por eso muchas veces no funcionan, y por eso yo siempre digo que son de reacción policíaca más que de protección, es que quieren hacer el estudio de evaluación de riesgo cuando ya sucedió la agresión. Y es al contrario, los estudios de evaluación de riesgo se tienen que hacer antes de ir a hacer la cobertura, porque justamente esos estudios de evaluación de riesgo nos permiten como periodistas analizar los riesgos potenciales a los que nos vamos a enfrentar. ¿Quiénes son los grupos de poder? ¿Cuál es su capacidad operativa? ¿Son letales? ¿Cuentan con armas? ¿Tienen vínculos con algún grupo criminal específico? ¿O son grupos criminales que están vinculados a la autoridad? ¿Cuáles son las rutas de traslado?
cómo puedo llegar de manera segura, pero sobre todo cómo puedo salir de manera segura de ese lugar, dónde puede haber un operativo policíaco, pero también tiene que incluir dónde hay estaciones de policía, dónde hay bases militares de la Marina, dónde hay hospitales, estaciones de bomberos y hasta veterinarias. Yo tengo que hacer un mapeo para analizar geográficamente, políticamente, económicamente, social y en términos de seguridad el lugar al que voy a ir a hacer la cobertura y perfilar, por supuesto, a estos potenciales agentes agresores que pueden ser grupos criminales, organizaciones sociales, organizaciones campesinas, sindicatos, empresarios, que son los que me van a poner en riesgo. Entonces yo ya sé a qué me voy a enfrentar y cómo lo puedo empezar a sortear, ¿no? Y obviamente, pues lo más recomendable es quitarnos un poquito la camiseta de la soberbia y de este mito del periodista lobo solitario, y a veces acompañarnos de colegas, inclusive compartir la nota, el reportaje con otros medios, porque eso nos puede dar más fortaleza, ¿no? Pero todo tiene que ser en función de un análisis anticipado del tipo de cobertura que voy a hacer, no decidirlo en el momento. Sí, claro, o sea, la chamba de la cobertura empieza desde antes, no cuando llegas al lugar, o sea, hay que hacer una buena planeación. Andrés, este tema que tocábamos previo, bueno, arrancando esta conversación, el tema de pues las heridas psicológicas que no siempre son consideradas heridas. Creo que en los últimos años y más con todo este asunto de la pandemia como que somos más conscientes de que también en lo psicológico hay que protegerse y hay que tratarse, pero ¿qué nos dirías sobre esto? Mira, primero, déjame solamente hacer un último punto sobre la planeación de las coberturas, porque puede haber coberturas fortuitas, ¿no? Que nos ha pasado, el terremoto de 2017, una inundación, cosas que no podemos prever que sucedan, pero como ya tenemos un conocimiento previo de los lugares, de la sismicidad, tenemos un atlas de riesgo, nos ayuda mucho en la planeación de las coberturas de reacción, ¿no? O sea, no vamos a ir a cubrir, por ejemplo, un enfrentamiento armado justo en el momento que se está sucediendo, y si nos agarra el enfrentamiento armado porque íbamos pasando por ahí, pues también tenemos que tener ciertas estrategias de qué hacer en caso de. Ahora, evidentemente, todas las coberturas periodísticas, así sea la más aburrida, nos genera un impacto emocional, porque somos personas comunes y corrientes. Entonces tenemos que tener esas fortalezas también en nuestra salud mental. Tenemos que cuidar nuestras horas de sueño, que pues sabemos que como periodistas dormimos muy poco y trabajamos muchas horas, pero las pocas horas que podamos dormir tenemos que cuidarlas y descansar para que nuestro cerebro siempre pueda reaccionar bien en el momento adecuado, ¿no? Estar alerta, tenemos que cuidar nuestra alimentación, hacer un poco de ejercicio para que también físicamente podamos soportar las largas jornadas que a veces nos aventamos. Y esto contribuye a tener una salud mental más sana, pero también siempre es bueno tener conversaciones con especialistas, aunque no estemos haciendo una cobertura de riesgo. Y cuando sí lo tenemos que hacer, una vez que se genera la cobertura de riesgo, una vez que se genera el impacto emocional, podemos inclusive sufrir el síndrome de estrés postraumático ante un evento muy violento, ante un evento muy traumatizante, y eso deja secuelas. Déjame decirte que las y los periodistas estamos entre las 10 profesiones de mayor riesgo en el mundo, pero también ocupamos los primeros 5 lugares en divorcios, en casos de alcoholismo, en casos de suicidio y en casos de abandono laboral. ¿Por qué? Porque estamos sometidos a un estrés permanente, y esa parte soberbia de decir, a mí no me pasa nada, yo todas las puedo, empieza a generar problemas de salud mental que tienen que tratarse. Y cuando estamos con un problema de salud mental sin el tratamiento profesional y adecuado, es decir, irse a la cantina con los cuates no nos va a librar del estrés postraumático. Tenemos que ir a terapia si es necesario, pero eso tampoco nos va a librar de empezar a hacer mal nuestro trabajo. Yo te decía, la primera línea de defensa es hacer bien nuestro trabajo. Un periodista que tiene estrés postraumático, una periodista que tiene comprometida su salud mental, empieza a hacer mal su trabajo y entonces eleva su nivel de riesgo. Entonces se vuelve un círculo vicioso y muy peligroso. Definitivamente, Andrés, se nos está terminando el tiempo, pero ¿qué onda? ¿Dónde encontramos el manual?
Digo, yo sé que es un manual que tú financiaste, pero ¿cómo obtenemos más información? También sé, y lo hemos anunciado en este espacio, que constantemente das capacitaciones, talleres sobre estos temas, así que cuéntanoslo todo. Bueno, tristemente debo decirte que el manual ahorita está agotado, por exceso de recursos financieros, ya sabes, ¿no? No he tenido dinero para volver a imprimir. Pero además, también me di un poquito de tiempo, aprovechando el contexto de la pandemia, para hacer una actualización del manual, porque aun y cuando es de 2010, pues ya tiene un ratito y sí ha habido algunos cambios, ya existen los mecanismos, ya han mejorado algunas cosas, otras han empeorado. Y aparte, pues mi propio aprendizaje de tantos talleres que he dado me ha permitido aprender muchas cosas de las experiencias de mis colegas en los estados, en Veracruz, en Chihuahua, en Michoacán, etcétera, etcétera. Entonces, hay una versión actualizada. Lo único que falta, pues, es poder tener el financiamiento suficiente, que lo andamos buscando para ver, yo confío que a más tardar el año próximo ya podamos tener la segunda edición del manual. Pero mientras, pues sí, efectivamente están los cursos de capacitación permanentemente en el Diplomado de Periodismo Especializado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ahí está el módulo de coberturas de riesgo. También hay otro diplomado que cada año hacemos junto con el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, sobre periodismo y coberturas de riesgo, donde también ahí hay un módulo específico de este tema. Y al final del día, pues también a colegas que tengan el interés de hacer un taller, a quienes no son periodistas, porque por supuesto las reglas de seguridad nos sirven a todo mundo y el manual de autoprotección para periodistas le sirve a cualquier persona inclusive. También he podido dar talleres en escuelas, en asociaciones de padres y madres de familia, con organizaciones de la sociedad civil. Entonces, pues así que es cuestión de que si alguien tiene el interés de poder participar en estos talleres o de organizar un taller en su estado, en su ciudad, en su municipio, pues con muchísimo gusto lo acompañamos y nos organizamos. Sí es un tema que puede ser, a lo mejor que digan, uy, es que ¿cuánto va a costar? La verdad es que nos adaptamos a las capacidades de todo el mundo. La intención es que la mayor parte de las personas puedan tener este tipo de experiencias, ¿no? Definitivamente, y es que estos son temas que no te enseñan en la universidad y no sé por qué diablos no te enseñan estos temas en la universidad estando el país como está. Entonces, pues nos toca esa capacitación a nosotros, ¿no? Ser autogestivos. No, y déjame decir, o sea, yo y junto con nuestros amigos, amigas que bien conoces, Rogelio Hernández, Balbina Flores, Pepe Rebeles, Gerardo Albarrán, llevamos mucho tiempo empujando esta iniciativa de que se incluya como materia en las licenciaturas de periodismo esto de las coberturas de riesgo y la autoprotección para periodistas, junto con el fortalecimiento de la ética. Y bueno, pues yo sé que es un largo camino. Y por el otro lado, de los propios medios, de las empresas de medios que no le entran todavía al tema, que no quieren capacitar a sus periodistas. En los 12 años que llevo dando cursos de autoprotección para periodistas, solo un medio en Puebla me ha contratado como medio para entrenar a todo su staff, incluido al personal administrativo. El resto, chiquitos, medianos y grandes, han sido, pues traen su agenda distinta, ¿no? Traen su agenda distinta. Y por supuesto, pues hay algunos gobiernos estatales, sobre todo, que sí le han entrado a organizar cursos de capacitación para periodistas en sus estados, pero no todos lo han logrado. Y bueno, pues del mecanismo federal, a pesar de que la ley de creación de los mecanismos, tanto a nivel federal como en la Ciudad de México, como el Estado de México, les obliga a dar talleres de autoprotección, pues tampoco lo han hecho, ¿no? Pues todo un tema, Andrés, se me fue volando el tiempo. Yo disfruté mucho esta dinámica del día de hoy, esta conversación. Sí la sentí justo al estilo podcast y espero que muy pronto lo podamos repetir porque todavía hay muchos temas. Me gustaría también que abordáramos pues el tema particular de cobertura sobre violencia, que también sé que tienes material al respecto. Así que pues hacemos una pausa, si me lo permites, y regresamos porque todavía nos falta periodismo en persona. Bueno, pues nada más reiterar aquí el agradecimiento a este maravilloso equipo de trabajo de Periodismo Hoy por darme la oportunidad de tomar
este espacio por asalto y platicar de este asunto que a mí me apasiona, me interesa mucho y que hay que seguir empujando y seguir difundiendo. Y bueno, obviamente, si alguien de ustedes que nos escucha, que nos acompaña, tiene alguna duda en particular, pues por supuesto, aquí están nuestras redes sociales digitales. En Facebook somos Periodismo Hoy, en Twitter, @hoyperiodismo. Y bueno, pues como lo anunciábamos, llegó el momento de Periodismo en Persona, hoy dedicada a una mujer periodista, promotora de los derechos humanos, escritora y autora de Los demonios del Edén. Escuchen bien, ¿de quién se trata? Periodismo en Persona. Hoy dedicado a Lidia Cacho Ribeiro. Su historia dio la vuelta al mundo y sigue siendo un referente en el seguimiento de la violencia contra las mujeres. Fue víctima de secuestro, acto orquestado por un gobierno cómplice de una red de pederastia que había denunciado en un libro. Ella es Lidia Cacho. Lidia María Cacho Ribeiro nació el 12 de abril de 1963 en la Ciudad de México, donde vivió hasta el inicio del presente siglo, para después irse a vivir a Cancún, Quintana Roo. Lidia creció en un ambiente distinto al de otras mujeres de su generación, pues su madre Paulette Ribeiro, psicóloga y activista femenina portuguesa, jugó un papel fundamental en su formación. Las enseñanzas de su madre sobre los derechos de las niñas la hicieron involucrarse en el activismo feminista a temprana edad y de manera natural. Lidia Cacho expresa que es más sencillo trabajar a favor de los derechos de sectores que enfrentan vulnerabilidades cuando vivimos y entendemos la realidad de estos temas tan importantes para la sociedad. Con el inicio del presente siglo, en el año 2000, Lidia Cacho fundó en Cancún, Quintana Roo, el Centro Integral de Atención a las Mujeres, para brindar acompañamiento especializado a niñas, jóvenes y mujeres víctimas de violencia doméstica y violencia sexual. Por su trabajo en la organización, tuvo contacto con niñas que eran víctimas de abuso sexual y prostitución infantil. Por ello, decidió investigar más a fondo sobre esta realidad. Cacho Ribeiro logró develar una red de funcionarios públicos y empresarios dedicados a la trata y a la prostitución infantil que involucraba hasta gobernadores y personajes de los más altos niveles de gobierno y la iniciativa privada. Su libro, Los demonios del Edén, se conoció a nivel mundial, ya que en él trazó la ruta de la explotación infantil que iba desde hoteles de gran turismo de Cancún hacia otras ciudades del país e incluso hacia el extranjero. La publicación de este libro derivó en una de las historias más lamentables de violencia contra el activismo en México, que incluyó acoso, privación de libertad, abuso y violencia física en contra de Cacho Ribeiro. Lidia fue agredida y logró demostrar que en estos hechos estuvieron involucrados el exgobernador de Puebla, Mario Marín, y el empresario Kamel Nasif, quienes enfrentaron procesos penales por estos hechos. Lejos de amedrentarse, ella ha continuado con su activismo en contra de la trata de personas, la explotación infantil y los feminicidios, y lo hace a través de sus artículos de opinión en medios como El Universal y Sin embargo. Durante el confinamiento obligado por la pandemia por COVID-19, participó en la producción y conducción de un podcast bilingüe de 5 capítulos, en los que se abordan las historias de supervivencia de niñas y niños supervivientes de abuso. Pese a lo vivido, Lidia Cacho se ha mantenido firme en su profesión y activismo a favor de los derechos de las infancias y de las mujeres, y en contra de cualquier forma de violencia. Su caso dio la vuelta al mundo y se ha convertido en una voz recurrente en entrevistas, mesas de debate y programas en los que se abordan estos temas de derechos humanos.
Pues ya llegó la hora de despedirnos, Andrés, se nos terminó este programa, pero pues pueden escuchar este podcast, esta conversación del día de hoy en nuestro micrositio, en la página www.medioradio.edu.mx. Lo pueden volver a escuchar y también lo pueden compartir con quienes ustedes deseen, a quienes ustedes consideren que les puede servir este programa. Y pues muchísimas gracias por sintonizarnos, por escucharnos y enlazarse a las distintas frecuencias de Radio Educación. Recuerden que tenemos una cita todos los martes pasadita a las 13 horas de la tarde. Mientras, vamos a seguir la conversación en nuestras redes sociodigitales. En Facebook somos Periodismo Hoy, en Twitter @hoyperiodismo. Y les prometo, me comprometo aquí delante de ustedes a compartirles, en este caso, un protocolo específico para la cobertura de movilizaciones sociales, que creo que son las más comunes y que es donde más agresiones a periodistas se dan. Pues ahí está. Muchísimas gracias, Andrés Solís, y nos escuchamos la próxima semana. Alexia Cervantes, el placer ha sido mío, particularmente en la emisión de hoy. Nos escuchamos el siguiente martes. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el servicio social Saraí Pérez y Daniel Hernández, en la edición digital Alejandro Ramírez, la musicalización de Oscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.